No, esperen. ¿Cómo darle la derivada a una expresión algebraica utilizando la definición de derivada? Es decir, la formulita que vimos en este video introductorio a este tema. ¡Ay! ¡Me duele la panza! Así que... ¡Oh! ¡Jesus! ¡Vamos a ello! Bueno, como ya lo vimos al inicio de este video, les voy a hablar acerca de un poquito de cómo sacarle la derivada a varias expresiones algebraicas. Ya este es nuestro segundo video acerca de este tema. Si quieren ver el primer video, acá se los voy a dejar para que lo vayan a ver, ya que es muy importante que ustedes vayan siguiendo cada uno de estos videos. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cada uno de los casos y además para que sepan la dificultad del ejercicio. ¿Listo? Entonces, si lo quieren ir a ver, acá lo tienen. Yo se lo recomiendo totalmente, ya que allí les expliqué qué debemos hacer. Hicimos un ejercicio, sí, bastante facilito. Y ya en este video pues vamos a hacer un ejercicio más difícil. Pero no se preocupen, ya que con las bases que les di en ese video, sí, van a poder realizar esto. Que si no lo han visto, pues bueno, aún así les voy a tocar algo de lo que vimos. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo se deriva una función? Una función se deriva de la siguiente manera. Entonces voy a colocar acá una función cualquiera. Voy a tocar esto rápido. Si quieren ver más a fondo esto, pues les invito que vean el video introductorio de las derivadas. Que si quieren ver solamente lo que necesitan para este video a fondo, pues también pueden ver el video que hicimos anteriormente. ¿Listo? Cualquiera de los dos videos. El de las derivadas, la introducción o este. No hay problema. Listo, entonces tenemos f de x va a ser igual a 3x más 2, puede ser. ¿Cómo derivamos esto? Derivando esto y derivando esto, ¿sí? Entonces derivamos la función a todo esto, yo le llamo función, derivando esto y derivando esto. Ya cuando hayamos tenido la derivada de esto y la derivada de esto, pues ya hemos encontrado la derivada de la función. ¿Cómo se deriva esto? Hay dos formas para derivar eso. Una es añadiéndole acá al f de x una prima, ¿sí? O la otra pues sería añadiéndole un puntico. Esta es la de Lagrange y esta es la de Newton. ¿Listo? Entonces la de Lagrange y la de Newton. La notación para escribir una derivada, ¿sí? De Lagrange y la notación para escribir una derivada de Newton. Listo. Entonces, ¿acá qué me daría? Pues escribo cualquiera de esas dos, por ejemplo f', ¿sí? Porque es la más utilizada, porque esta se utiliza en física. Y acá pues derivamos. ¿Cómo derivamos una expresión algebraica? Una expresión algebraica se puede derivar por dos métodos. El primero es por la fórmula de definición de derivada, es decir, por la formulita que vimos en este video introductorio o pues en el otro video que también la vimos. ¿Listo? Aún así pues ahorita la veremos en el desarrollo del video. Entonces se puede desarrollar la derivada de esto por la fórmula, que también es llamada definición de derivada. ¿Listo? Entonces, vale. O también podríamos derivar esto por un método que me permita derivar este caso que tenemos acá, es decir, que me permite derivar un polinomio. Y el método pues es el de separar, sí, más bien el de ponerle atención a cada uno de los términos y de hacer el siguiente procedimiento a cada uno de ellos. Entonces acá voy a colocar 3x y el más 2. Sí, entonces nos fijamos en cada uno de los términos. Ahora, ¿qué hacemos con cada uno de los términos? Hacerles el siguiente procedimiento, separar lo que es constante y lo que no es constante, ¿vale? Entonces a un lado y al otro. Entonces acá pues separo esto, la constante pues de la incógnita, más y 2, ¿listo? ¿Qué hacemos acá? Simplemente derivar esto, lo que es la incógnita, o lo que quedó en la parte de la incógnita. Entonces, ¿cómo sería una incógnita? Utilizando este modelo, que x, ¿sí? Para derivar una potencia a la n, eso va a ser igual a n a la x o x a la n menos 1. ¿Listo? Entonces, bien. ¿Qué me está diciendo esto acá? Lo que me está diciendo es que para derivar una potencia, si x elevado a algo, lo único que tiene que hacer es lo siguiente: bajar el exponente y después a ese exponente que tenía la incógnita de x restarle 1. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos x a la 9, simplemente para derivar eso, voy a colocar el 9 mejor, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: bajar, ¿sí? Después restarle 1 al exponente, 8. Y listo, esta sería la derivada de esto. Vale, entonces pues hacemos esto acá. Acá coloco el 3 y pues derivamos esto por la formulita. Entonces, ¿qué tenemos acá como exponente? El 1. Entonces ya tenemos el modelo x a algún exponente. Entonces, listo. Bajamos el exponente. Entonces voy a colocar esto más por acá. Bajamos el exponente. Entonces, bajamos el exponente. Miren, n es 1. Entonces bajamos el exponente. Miren, n baja, 1 baja. X a la n menos 1, es decir, al exponente que traía, le restamos 1. 1 menos 1, 0. 1 por x a la 0. Cualquier cosa excepto 0 a la 0, va a ser equivalente a 1.
¿Listo? Entonces cualquier cosa al hacer va a ser equivalente a 1. 1 por 1, 1. ¿Listos? Entonces acá todo esto, o más bien toda la derivada de esto, me dio 1. ¿Listo? Entonces realizamos la multiplicación acá, 3. Y listos. Ahora pasamos al siguiente término, que es 2. Siempre tengan eso presente. La derivada de una constante, coloquemos a prima así, va a ser equivalente a 0. ¿Vale? Entonces acá tenemos una constante, es decir, un numerito. Pero pues no siempre se va a poder encontrar una constante como un numerito. También vamos a poder encontrar una constante como una incógnita. ¿Y cómo sabemos qué incógnitas van a ser pues constantes? Las incógnitas que van a ser constantes van a ser las que sean distintas a la variable independiente. ¿Listo? Entonces, si tenemos incógnitas diferentes a x acá dentro de la función, por ejemplo, si tuviéramos acá un término que diga así, 2a, pues ya esto que tenemos acá, todo sería una constante, porque tenemos una constante y una constante. Recordemos que a no va a ser parte de las incógnitas. ¿Por qué? Porque las incógnitas, ¿sí? A eso que llamamos incógnitas van a ser las x. ¿Listo? Todo lo que sea diferente a x no va a ser una incógnita, va a ser una constante. Entonces acá, como tenemos dos constantes, tomamos esto como una constante. Y ahora pues simplemente derivamos esto, porque es lo que tenemos que hacer, derivar cada uno de ellos. Listo, pues se los expliqué inicialmente cómo separar, listo, pero pues a lo último se está haciendo eso, derivar cada uno de los términos. ¿Que cómo se deriva esto? Pues así como se los enseñé. ¿Que cómo se deriva esto? Pues más o menos como se los enseñé. O sea, simplemente dando la constante y pues la incógnita también por fuera. Pero pues como una incógnita, pues se dice que pues solo la constante. Y pues se deriva. ¿Listo? Pues lo que hay acá, que es 0. Listo, entonces pues eso es lo que quiero que se lleven. Que por el método de simplemente derivar cada uno de ellos. Acá simplemente separamos, ¿sí? Porque para derivar esto, pues hay que hacer eso. Y acá pues simplemente aplicamos la derivada. Listos, entonces ¿qué me dio como resultado? 3 más 0, ¿verdad? Que eso es equivalente a 3. Y listos. Entonces f' de x es igual a 3. Es decir, la derivada para la función f de x es igual a 3x más 2 es f' de x es igual a 3. Listos, recordemos cómo era la formulita de definición de derivada. Es decir, la formulita que es la derivada. Listo, entonces voy a escribir que acá que la derivada f' de x, ¿sí?, va a ser igual a una formulita, ¿sí? Entonces acá voy a colocar la formulita. Entonces pues se puede encontrar de esta manera, como límite cuando la h tiende a 0, ¿sí?, de f de x más h menos f de x sobre h. O también se podría encontrar como todo esto normal, simplemente cambiando h, que está en todo esto, por delta de x, es decir, por esto. A esto se le puede llamar como delta de x o incremento de x. Vale, entonces cualquiera de esas dos formas en las que nosotros nombremos pues esto son correctas. Coloqué esta formulita muy arriba, entonces la voy a bajar un poquitico nomás, como es de acá nomás. Vale, ahí quedó un poquito mejor. Listos, entonces pues esta es la fórmula, que es la misma que la derivada, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que derivada. Vale, entonces, bien, esta formulita que me va a permitir encontrarle la derivada a una expresión algebraica. ¿Listo? Eso es un método. Hay otro método que es por un método, ¿sí?, que es el que les enseño ahorita. Ese método lo tocaremos más a profundidad, ¿sí?, con más detalles en un video. Le voy a dedicar un video a ese método. Hay bastantes métodos. ¿Y por qué hay bastantes métodos? Porque no siempre vamos a tener un polinomio, a veces vamos a tener un cociente. Entonces, si tenemos un cociente, pues va a variar el método, ¿sí? Entonces es por eso, porque hay muchos casos. Y es por eso pues que hay bastantes métodos. ¿Listo? Entonces, bueno, listos, ¿qué hacemos entonces? Pues empezar con un ejercicio. El ejercicio que vamos a desarrollar es uno más difícil que vimos en el video pasado, que es este: 3x al cuadrado más 2x más 6. ¿Qué hacemos de primeras? Y bueno, vamos a desarrollar pues este ejercicio con ayuda de esta formulita. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué hacemos de primeras? Pues derivar esto. ¿Listo? Derivamos esto de primeras. ¿Por qué derivo esto de primeras? Porque recordemos que para encontrar la derivada de una función, pues vamos a tener que hacer la derivada de esto y después la derivada de esto. Entonces derivamos esto primero y después ahora sí derivamos esto. ¿Cómo derivamos esto? Con ayuda de la formulita. ¿Y qué debemos hacer de primeras? Entonces lo que hacemos de primeras es encontrar lo que nos falta, ¿sí?, para ya tener todo, para reemplazar estos datos por sus equivalentes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que necesitamos encontrar f de x, ¿sí?, que ya lo tenemos. Entonces, bueno,
ya lo tenemos. Entonces eso no lo necesitamos encontrar, porque ya lo tenemos. Listo, necesitamos encontrar entonces f de x más h. No lo tenemos, entonces eso sí lo encontramos. Listo, entonces me estoy preguntando cada una de las cosas que tiene esto. Sí, porque necesitamos cambiarlos, excepto h. H no se va a cambiar por nada, entonces h va a ir incluido, o sea, es como si ya la tuviéramos, ¿vale? Entonces h como que también ya la tenemos, ¿listo? ¿Por qué? Porque h no se va a cambiar en ningún ejercicio por nada, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces, recuerden esto, siempre miren qué deben tener con lo que tienen. Entonces, debo tener f de x, ya lo tengo, ok, entonces ya lo tengo, h ya también lo tengo, f de x más h, no lo tengo, entonces hallamos eso, siempre va a pasar eso, que no vamos a tener f de x más h, entonces hallamos f de x más h. ¿Cómo se halla f de x más h? Simplemente para hallar f de x más h hacemos lo siguiente, a f de x, ¿sí? Le hacemos lo siguiente, cambiarle las incógnitas x, es decir, las variables independientes por esto. Entonces acá teníamos x, cambio por esto, acá tengo x, cambio por x más h al cuadrado más 2 por, cambio la incógnita de x por x más h más 6. ¿Listos? ¿Listos? Listo, entonces ya. Ahí quedó mi f de x más h. Este sería el resultado para f de x más h. O este sería el valor que se le otorga a f de x más h. ¿Listo? La función evaluada en x más h. ¿Qué es x más h? Si no saben qué es esto, les invito a que vean el video introductorio a las derivadas, ya que allí expliqué la demostración también de esta formulita. ¿Listo? Entonces vean para que sepan de dónde sale esto, qué es h, qué es este límite, por qué este cociente, ¿vale? Entonces, bueno, listo. Se puede realizar estas multiplicaciones, si recordemos que acá hay una multiplicación, x más h por x más h. ¿Sí? Entonces se pueden realizar estas multiplicaciones que tenemos acá. O se puede dejar hacia el resultado. Si dejamos hacia el resultado, pues tendremos que realizar las multiplicaciones ahorita. Si realizamos las multiplicaciones, pues ahorita no tendremos que realizar esas multiplicaciones. Entonces pues ahorita pues va a ser el trabajo más fácil. Yo la verdad voy a dejar así el resultado y ahorita pues realizo las multiplicaciones, ¿vale? Aunque como les digo, pueden realizar las multiplicaciones y pues ahorita les quedaría el trabajo más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tienen que realizar multiplicaciones. ¿Listos? Entonces bueno, voy a colocar todos estos datos acá. ¿Por qué? Porque voy a colocar acá la formulita ya con todos estos datos por sus correspondientes, es decir, cambiando f de x más h por su correspondiente, cambiando f de x por su correspondiente y pues h no se va a cambiar. Aunque, ¿saben qué? Mejor dejo los datos ahí y más bien coloquemos el ejercicio por acá porque veo que pues por acá alcanza a coger la cámara. Bueno, entonces f' de x y coloco la formulita de esta, ¿sí? Tal cual acá, solo que cambiando cada uno de los valores, o más bien estos dos valores, sí, porque son los únicos que vamos a cambiar por sus correspondientes. Entonces, límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h. ¿Cuánto vale f de x más h? Voy a colocar más por acá esto, f de x más h, entonces f ahí. Acá es f de x prima, f' de x y o f puntico x. Notación de Lagrange, notación de Newton. Cualquiera de las dos notaciones sirven para decir esto, la derivada de la variable dependiente, que en este caso es f de x. Listo, entonces bueno, f' de x va a ser igual a, colocamos la formulita, límite cuando la h tiende a 0, ¿sí? De f de x más h, cambiamos f de x más h por su correspondiente, es decir, por todo esto. Entonces, acá coloco todo esto que tenemos acá, 3 x más h al cuadrado más 2 x más h más 6. ¿Listos? Uy, va a estar un poco complicado colocar el menos. Déjenme ni corro esto un poquito más para acá. Listo, ya, es que ahorita no me alcanzaba el espacio para colocar el siguiente término que era menos f de x, así que bueno, decidí correr un poquito más lo que llevamos para que cupiera esto, menos f de x. Listo, entonces menos, ¿sí? El negativo acá de la fórmula, f de x. ¿Qué es f de x? Es todo esto. Y como f de x es más de un monomio, es decir, es un polinomio, tendremos que colocar ese polinomio dentro de un paréntesis acá, porque el negativo va a ir para todo f de x. ¿Listo? Entonces, acá coloco paréntesis. Ojo con esto, necesitan colocar paréntesis si f de x es más de un monomio, es decir, si es un polinomio f de x. Si es un monomio, por ejemplo 3x al cuadrado, pues simplemente se coloca 3x al cuadrado y ya. Sin paréntesis, sin nada, todo bien. Entonces acá 3x al cuadrado más 2x más 6. Listo, y casi que no alcanza a salir.
Y todo eso dividido sobre h, ¿vale? Entonces acá coloco sobre h. ¿Por qué dividido sobre h? Porque es lo que tenemos acá y recuerden que h no se va a cambiar por nada, ¿listo? H va a seguir siendo en esta fórmula la misma h. ¿Listos? ¿Qué hacemos ahora? Realizar algunas multiplicaciones, por ejemplo. Vamos a realizar esta multiplicación, ¿sí? Este binomio al cuadrado, que es una multiplicación. Vamos a realizar esta multiplicación y también vamos a realizar esta multiplicación entre el signo y el paréntesis. Entonces acá coloco f' de x va a ser igual a límite cuando la h tiende a 0 de, resolvemos esto, 3 por x más h al cuadrado. ¿Cómo realizamos esa multiplicación entre esos tres factores? ¿Sí? Porque hay tres. No solo es la multiplicación entre el x más h por el x más h. También hay otro factor que es el 3. Entonces 3 necesitamos realizar al fin esto. ¿Listo? ¿Cómo realizamos eso? Lo realizamos del siguiente modo. Simplemente realizando esta multiplicación de primeras. Y después, a lo que me dé como resultado esto, pues multiplicarlo por 3. Listo, entonces realizamos esta multiplicación. Y para realizar esa multiplicación pues se puede hacer del siguiente modo. Simplemente pues distribuyendo, ¿sí? O sea, acá tú puedes decir x por x, x al cuadrado, x por h, ¿sí? Pero yo no voy a hacer eso porque pues me parece que eso es muy extenso. Y lo que voy a hacer yo es otra cosita, que es utilizar una fórmula. ¿Listo? Entonces, bueno, x más h por x más h, sí se podía escribir así. X más h al cuadrado, ¿no? Se suman los exponentes dándome con resultado esto. Entonces, bueno, y ya teniendo esto, pues ya podemos utilizar una fórmula para resolver esto. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula es la siguiente, simplemente a más b al cuadrado, si cuando tengan un binomio al cuadrado, eso va a ser igual a al cuadrado, el primero al cuadrado, más, porque acá hay más, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listos? ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera sido negativo? Simplemente pues colocaríamos acá negativo, ¿listo? Y ya. ¿Y qué pasaría si tuviéramos, no sé, un negativo como a y acá un positivo? Simplemente intercambiar los términos. Por ejemplo, pues ahí tendríamos b menos a. Esto recuerda que se puede hacer simplemente teniendo en cuenta que a va a estar en, en la otra posición con todo y signo y b en la otra posición con todo y signo. ¿Y qué pasaría si los dos fueran negativos? Si los dos fueran negativos, podríamos utilizar la fórmula de a más b al cuadrado. Eso me da lo mismo y compruébenlo ustedes. ¿Listos? Bueno, mucha información. Listo, entonces realizamos primero esta multiplicación y lo que me dé como resultado lo multiplicamos por el 3. Entonces, ¿cómo realizamos esta multiplicación? ¿Sí? O esta potenciación, ¿sí? Simplemente siguiendo este modelo. Entonces, el primero al cuadrado, entonces coloco 3 multiplicado con todo lo que me da acá, ¿no? Porque recuerden que el 3 se iba a multiplicar con todo lo que me da como resultado de elevar x más h al cuadrado. Listos, 3 por a al cuadrado, x al cuadrado. Bueno, el primero puede ser x o h. Eso sí, recuerden que el orden se puede cambiar en la suma. Eso no hay problema. Entonces pueden decir que pues primero es x o después h. Eso la verdad no importa. Al final les tiene que dar el mismo resultado. Entonces x al cuadrado va a ser mi primero en este caso porque pues fue el primero que escribí. X al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. Entonces x por h. Más el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado. Listos, borro esto. Y realizamos ahora esta multiplicación entre este monomio y este polinomio, que es más concretamente, ahí borré el h, un trinomio. Listos, entonces, cuadrado perfecto. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque ahorita lo que teníamos a este trinomio era un binomio al cuadrado. Por eso es que esto es un trinomio cuadrado perfecto, porque dio como resultado de elevar un binomio al cuadrado. Listo, entonces realizamos la multiplicación. ¿Cómo se realiza la multiplicación? De un monomio o multiplicaciones de expresiones algebraicas en general, simplemente repartiendo los términos. Entonces acá en este caso, como solo hay uno, pues repartiremos solamente ese término por cada uno de los términos que están en el polinomio. Entonces, más por más, más. Como voy a escribir el más al inicio del resultado, pues no lo coloco y ya. Entonces, 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, 3 por x al cuadrado. Se operan letras y coeficientes aparte, ¿listo? Entonces, ¿qué pasaría pues si acá no tengo, pues, un coeficiente para operar con este? Pues lo único que hacemos es simplemente colocar esto multiplicado con esto y ya. Se unen así porque les tocó. ¿Listo? Ya. Acá coloco esto, vale. Más, sí, porque más por más, 3 por 2xh. Entonces, voy a realizar esta multiplicación por acá. 3 por 2xh. A ver, 3 por
bueno, se puede omitir esto, por 2xh. Listo, entonces acá se operan los coeficientes. Entonces acá me daría 6xh, ¿sí? O sea, estas dos se colocan acá pues porque no habían más incógnitas, pues para que se pudieran operar con esas. Entonces 6xh, ¿listos? Más, porque más por más, 3 por h al cuadrado, 3h al cuadrado. Listo, y coloco ese resultado, que fue pues realizar todo esto por acá. Entonces 3x al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado. ¿Listos? Vale, ahora ¿qué hacemos? Esta multiplicación, que ya es más sencilla. ¿Cómo realizamos esa multiplicación? Simplemente, como hicimos esta, simplemente distribuyendo el término 2 por cada uno de ellos. Entonces acá me quedaría, voy a escribir acá de una vez la respuesta. Entonces acá voy a colocar este más 2 por acá, más cerquita el más 2 por x, entonces más por más 2 por x, 2x, más por más 2h. Y listo, ya. Más 6 menos todo esto. Vamos a distribuir ahora el signo negativo, ¿sí? ¿Y por qué lo distribuyo? Porque pues necesito quitar este paréntesis, o pues realizar la multiplicación del paréntesis con el signo. Entonces acá me quedaría como que no me alcanza el espacio. A ver, bueno, acá voy a colocar menos 3x al cuadrado si distribuimos. Si no alcanza a aparecer, ya saben, pero porque no me alcanza el espacio. Entonces, menos por más, menos 2x, menos por más, menos 6. Bueno, ahí no alcanza a aparecer el menos 2x ni el menos 6, pero ya saben que acá va un menos 2x menos 6 por allá. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ahorita se va a ver mejor. Y bueno, todo eso dividido entre h. Bueno, acá voy a cambiar un poquito para que vean un poquito mejor. Bueno, listo. Todo eso dividido entre h. Acá tengo f' de x. Va a ser igual a todo esto, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Realizar operaciones entre términos semejantes. Siempre, a la hora de realizar operaciones entre términos semejantes, me va a quedar en el numerador términos que contengan únicamente h. No me puede quedar por lo menos un término que no tenga h. ¿Listo? Siempre. Acá lo último, después de realizar esas operaciones entre términos semejantes, me va a quedar una expresión con términos que tengan por lo menos una h. ¿Listo? Entonces pues ya vamos a ver. Entonces acá coloco f' de x, que era lo que tenía acá, la derivada de la variable dependiente por el método de Lagrange. Eso va a ser igual a... Empezamos a realizar operaciones entre términos semejantes. Entonces, ¿qué es operar términos semejantes? Simplemente operar términos que comparten algo en común. Entonces, este término comparte algo en común con este término. Comparten la misma incógnita, pues con los mismos exponentes. Entonces, ¿qué hacemos? Operarlos. Entonces, 3, decimos 3 menos 3 y operamos coeficientes. 3 menos 3, 0. Entonces, ¿qué? Se me cancelan. ¿Listos? Ahora, buscamos más términos semejantes. Tenemos acá un h al cuadrado, un 2x con este. Entonces 2x menos 2x más menos, sí, tenemos más 2 menos 2, se cancelan. Acá 2h más 6 menos 6, ¿qué pasa ahí? Se omite, no se cancelan. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó 6xh más 3h al cuadrado más 2h. Y listo, ¿sí? Porque fueron los únicos términos que me quedaron en el numerador. Y como lo ven, acá sucede lo que les dije, que solo me va a quedar en el numerador algo que va a tener solo términos con mínimo una h. ¿Por qué digo que mínimo? Porque pues, como lo ven acá, podemos tener mínimo un término con h, o mínimo o pues más de 2, ¿no? Y listo, entonces bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Factorizar. Factorizar, el terror para muchos estudiantes. Listos, vamos a factorizar ¿qué? Esta expresión que tenemos acá. No se preocupen, no va a ser ni tan terrorosa esa factorización, porque siempre la factorización que vamos a encontrar acá va a ser factor común. ¿Por qué? Por lo que le digo, que lo de los términos van a tener por lo menos una h. Listo, entonces pues siempre se va a poder hacer por esto de factor común. Entonces pues bueno, no es ni tan terrorífica. ¿Por qué factor común? Bueno, a veces tiene sus complicaciones el factor común, pero no es que sea muy difícil. Bueno, entonces, excelente. Entonces, acá 6xh más 3h al cuadrado más 2h. ¿Cómo sacamos el factor común? Sí, necesitamos sacar el factor común, que es el primer paso para la factorización del factor común. Entonces, simplemente el primer paso va a ser el siguiente. Voy a escribir esto por acá y voy a factorizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para pues encontrar el factor común, o más bien la factorización a esto? Lo que vamos a hacer de primeras es lo siguiente: escribir todo esto en su forma larga, es decir, escribir cada uno de los términos en su forma larga. Entonces, acá, el 6 se puede escribir como 2 por 3, ¿sí? A los coeficientes o a los números los escribimos como multiplicaciones entre sus números primos. Entonces, pues una manera
para encontrar tales multiplicaciones de tales números es la siguiente: simplemente encontrar el mínimo común múltiplo a ese número, que vamos a hallarle pues esos factores primos. Entonces acá 6, mitad, 3, tercera, 1. 2 por 3 es lo que nos da. Vale, entonces 2 por 3, por x, por h, sí, acá no se le puede hacer nada a la x ni a la h. Más 3, tampoco se le puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya es un número primo, no se puede descomponer más. Acá h al cuadrado, ¿cómo se puede escribir? Como h por h. Recordemos que esto es lo que nos quiere decir acá: multiplique 2 veces h. Potenciación, si quieren reforzar más este tema de potenciación, acá les dejo el video introductorio a ese tema, muy bueno de hecho. Hay dos partes, les recomiendo la primera, listo, entonces ahí se los dejo. Vale, 3h al cuadrado se puede escribir como 3 HH. Acá todos los punticos se pudieron omitir, entonces pues como quieran. Yo los voy a dejar como para que ustedes entiendan que ahí hay unas multiplicaciones. Listo, es más 2h. ¿Qué hacemos ahora? Encontrar lo común. ¿Qué es lo común? Lo que se repite en cada uno de estos términos. ¿Qué es lo que se repite? Entonces pues vamos a averiguarlo. ¿Tenemos acá un 2 en todos los términos? No, en este no lo tenemos. ¿Tenemos un 3 en todos los términos? En este sí, pero en este no, entonces no es lo común. Acá tenemos una incógnita x. Acá no y acá no, no es lo común. Tenemos una incógnita h. Sí, pueden hacer así, simplemente con revisar el primero. Entonces acá tenemos una incógnita h, acá también y aquí también. Es lo común y ya, no hay más común. ¿Por qué? Porque ya acabamos de ver el término. Entonces h, factor de, sí, así se coloca la h y después un paréntesis. O en algunos casos un corchete, pero pues podemos colocar el paréntesis. Listo, entonces 3h, paréntesis ¿qué? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría con este término si le quitamos h? ¿Qué me queda? 2 por 3 por x. ¿Y eso va a ser qué? Coeficientes operan. 2 por 3, 6x. Eso va a ser lo mismo que 6x. Más, ¿qué pasa acá si quitamos una h? Lo que pasa es que me queda 3h. Más, acá ¿qué pasa? Si quitamos una h, ¿qué me queda? 2. Y listos. Bueno, acá coloqué 2 veces el más 2. Listos. Entonces acá, ¿qué pasa? Quitamos una h, me quedó 6x. Más, acá quitamos una h y me quedó 3h. Acá, más, quité una h y me quedó un 2. Listos, y coloco eso por acá, como para continuar acá. Entonces todo esto lo coloco acá. Que si hubiéramos tenido la posibilidad o la opción de sacar dos h's, lo hacemos o no lo podríamos hacer. Ya es decisión tuya. Podrías sacar como factor común una h o 2. Que si sacas una, no hay problema. Que si sacas 2, no hay problema. Que si sacas más de 3 o 3, no hay problema. Lo importante es lo que viene en el siguiente paso de cancelar una h en el numerador con una h en el denominador. Solo una y una. Entonces coloco la factorización, que es 6x más 3h más 2. Listo, entonces acá me quedaría h, ¿sí? Por, o factor de 6x más 3h más 2 sobre h. ¿Y qué hacemos ahora? Cancelar esto con esto. ¿Listos? Cancelar y ya. Ahora que escribimos lo que me quedó, que era el límite. Acá no coloqué límite, pero es importante colocarlo. Acá no lo coloqué, pero acá hay un límite antes de todo esto. Y acá también. Lo que no lo coloqué, pero a un límite. Entonces acá colocamos pues el límite, que es lo primero que va de toda esta expresión. ¿Cómo? Lo que tenemos ya como función resultante es un polinomio. Debemos colocar ese polinomio, ¿cómo está acá? Con paréntesis. O en algunos casos, ese polinomio se va a colocar como corchetes o con corchetes. ¿Por qué? Porque lo que teníamos dentro de la función tenía algo que tenía pues paréntesis. Por ejemplo, si tuviéramos una función del siguiente modo, como 6, un binomio de x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más 2. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, este caso como función, tendríamos que ya no utilizar paréntesis, sino corchetes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya dentro de la función teníamos paréntesis. Esta es la razón. Listo, entonces paréntesis 6x más 3h más 2. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente resolver el límite, ¿sí? ¿Por qué no pudimos haber realizado el límite de una vez en el primer paso? Porque en el primer paso teníamos el sobre h y en este paso también y en este también. Y para darle solución a un límite necesitamos que el límite no tenga una indeterminación, es decir, que a la hora de reemplazar pues no tenga una indeterminación. Si quieren saber más de esto de límites, por favor vean este video introductorio. ¿Listo? Entonces, bueno, por eso es que no lo hicimos. No resolvimos de una vez reemplazando en los demás casos, porque teníamos que, si a la hora de reemplazar me iba a dar una indeterminación y pues no queremos eso, queremos darle el valor al límite, o sea, la derivada pues de la función original. Listo, entonces ahora sí, resolvemos el límite. Listo, resolvemos el límite.
¿Que cómo se resuelve un límite? Simplemente de la siguiente manera. Cambiando h que está en la función por 0, entonces acá me quedaría igual a... Un consejo que les doy es cambiar h por un paréntesis y después por este valor. Entonces acá 6x, como no es h, no coloco nada, más 3 paréntesis y h y la cambiamos por paréntesis y después por 0. Acá coloco un 0 y operamos. Entonces acá f' de x, colocar esto mejor, f' de x va a ser igual a toda esta expresión. La vamos a colocar acá. ¿Por qué acá? Ya en este paso no coloqué el límite, porque ya estamos resolviendo, o ya le dimos solución ahí, al límite. Y cuando ya le da solución a un límite, no se coloca el límite, ya desaparece. ¿Listo? Entonces, bueno, colocamos esta expresión tal cual acá. Y pues la solucionamos. ¿Qué solucionamos de primeras? Las multiplicaciones que se pueden realizar. Y después las sumas. Entonces acá 6x más 3 por 0, es decir, más 0, ¿verdad? 3 por 0, 0. Más 2. Realizamos esto, 0 más 2. Entonces acá, 6x, 0 más 2, eso es 2. O simplemente decimos que este 0 se omite y ya, más 2. Y ya, esa sería la respuesta. Pasemos al ejercicio de práctica. Bueno, acá tienen el ejercicio de práctica. Y la solución va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Listo, y acá tenemos la respuesta. Entonces les voy a explicar rápidamente cada uno de los pasos que hice pues para llegar a este resultado. F puntico de x va a ser igual a 4x más 3. Entonces acá lo único que hice fue que, pues primero pues derivar esto, f puntico de x, ¿sí? Que se puede escribir así o con la comita. Igual al límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h, que me dio como resultado todo esto. Todo esto me dio f de x más h. Recuerden que para encontrar f de x más h solamente lo que tenemos que hacer es cambiar esto, ¿sí? O más bien las incógnitas que tengamos acá por x más h. Listos, menos f de x, que es todo esto. Entonces acá me salté el paso de colocar todo esto dentro de paréntesis y simplemente distribuí. Entonces menos por más, menos, menos por más, menos y menos por más, menos 5. Listo, sobre h todo eso. F puntico de x va a ser igual a límite, acá no coloqué el igual, bueno. El límite cuando la h tiende a 0 de, acá realizamos pues las multiplicaciones, entonces realizamos esto. Entonces x al cuadrado más 2xh, sí, acá lo coloco 2 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Realizamos las multiplicaciones, entonces 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, 2 por 2xh más por más, 2 por 2xh, 2 por 2 se operan coeficientes, 4xh se les une ahí. Listo, más por más, 2 por h al cuadrado, 2h al cuadrado. Listos, muy bien, entonces pues que ya realizamos esto, que me dio como resultado 2x al cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado. Listo, ahora realizamos esta multiplicación, más por más 3x, 3x más por más 3 por h, 3h. Más 5 menos, bueno, todo lo que teníamos allá, menos 2x al cuadrado, menos 3x, menos 5. Listos, acá, f puntico de x va a ser igual a límite cuando la h tiende a 0 de, operamos términos semejantes, entonces acá me quedaría 2x al cuadrado se opera con este menos 2x al cuadrado que iba a estar por acá, entonces acá, ¿sí? Cancelándose, listo, entonces bueno. Ahora, este 3x se iba a cancelar con este menos 3x que iba a estar por acá, entonces listos, 3x se cancela. Y este 5 se iba a cancelar con este 5, listo, entonces ¿por qué se cancelan? Porque, pues, simplemente realizan la operación, por ejemplo en este, 5 menos 5 pues 0. Listos, ¿qué me quedó? 4xh más 2h al cuadrado más 3h. Factorizamos arriba, entonces, extraemos h. ¿Qué pasa acá si quitamos una h? Me queda 4x. Más. ¿Qué pasa acá si quitamos una h? Me queda 2h. Si acá le disminuimos una h. Más. ¿Qué pasa acá si le quitamos una h? Me queda 3. ¿Qué es lo que coloqué acá? 4x más 2h más 3. Listo. ¿Y por qué coloqué solamente lo que iba en el paréntesis? Porque recuerden que acá me salté también ese paso, que cancelábamos h con h una vez. Listo, entonces bueno, me quedó esto como función del límite. Resolvemos el límite. Entonces acá cambiamos h por 0. Primero, mi recomendación es cambiar h por un paréntesis y después por 0. Entonces 4x más 2 por 0 que es 0. Todo eso me da 0, entonces pues como que se quita. Entonces acá como más 3 y listos. 4x más 3 sería la respuesta. Que por el método pues también les da exactamente lo mismo. Entonces pues hagámoslo por el método. Listos, entonces por el método ¿cómo quedaría esto? Simplemente acá colocamos f' de x.
Y hacemos lo siguiente, entonces cogemos cada uno de los términos y ya saben, a cada uno de los términos se les hace, en el caso de que el término tenga incógnita X, separar esa incógnita X de lo que es constante, y en el caso de la constante pues simplemente, o de lo que sea constante pues simplemente se deja ahí. Entonces acá colocaríamos 2 separo, más 3 separo, más 5. ¿Listo? ¿Y por qué hago el procedimiento para cada uno de estos así de esta manera? Porque pues vamos a derivar cada uno de ellos. Entonces acá, ¿qué hacemos? Simplemente derivar esto. Entonces bajamos, le restamos 1 al exponente. Entonces 1. Entonces me quedaría así. Multiplicamos acá 4x. Y ya, esa sería la respuesta que obtuvimos en el primer término. Más, acá bajamos 3, que es 1. Restamos 1, 1 menos 1, 0. Entonces esto se me convirtió en x a la 0, que es 1. Entonces acá 1 por 1, 1. Y 3 por 1, pues 3. Entonces acá 3 más 3. Más la constante que es 0. Entonces el 0, el más 0 se desaparece. Y ya de esa manera hemos hallado la solución. 4x más 3. ¿Cómo que no? Sería la respuesta. Ay. 4x más 3. Listos, y de esa manera hemos finalizado. Espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, si me hice entender de la mejor manera, espero ver sus likes. Comenten, por favor, comenten lo que sea, por lo menos un poquitico. Comenten, por favor, cada uno de los videos, ya que eso me apoya bastante. Compartan estos videos, sería de mucha ayuda que compartieran estos videos, para que el amiguito que está viendo estos temas y necesita alguna ayuda, ¿listos? O pues si el parcero o el amigo necesita pues no este tema sino otro, pues también compartan, ayuden a compartir mi canal para que él también tenga la misma posibilidad que tienen ustedes de aprender todos estos temas de una forma muy clara y sencilla. ¿Listo? Bueno, y sin más que decir, nos vemos en un próximo video con una introducción bien chévere. Y recuerden que los buenos no necesitan de éxito. Tú vas a poder pasar ese examen, ¿vale? Ten confianza. Amigos, he perdido un dedo. Esperen.